lo que es, porque con esas cosas, la plataforma tecnológica española de eficiencia energética es un ente público-privado que se creó a instancias del Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la Secretaría de Estado de Innovación, y es un ente que lo que intenta es aglutinar a centros de investigación, universidades y sobre todo a empresas, fundamentalmente. Hay cerca de 500 asociados, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y de investigación en el área de eficiencia energética. El CIEMAT es una OPI, es un organismo público de investigación, eso sí, con la particularidad, a diferencia de otros organismos, de que está muy ligado a la industria también, a la empresa. Normalmente la mayoría de los proyectos que se acometen son de la mano de empresas o de industrias. Bueno, y desde esa perspectiva, la intención es, de una forma muy breve, porque son la 1:20 ya, intentar dar una visión, o la visión que tenemos, un poco global y que sirva también a modo de referencia o de conclusión, o por lo menos de opinión, sobre el tema de la energía en el sector hospitalario. Es un sector que, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, tiene una serie de peculiaridades que lo hacen, por un lado, muy similar al resto de los sectores, pero por otro lado muy diferencial. Es un sector en el cual hay un funcionamiento durante las 8.760 horas del año, es decir, es un funcionamiento continuo. Eso implica unos consumos elevados, también hasta cierto punto predecibles, aunque como se ha comentado y veremos en la mesa anterior, cuando metemos un edificio por en medio la predecibilidad es más complicada. Y en este caso, en este sector, si por algo se caracteriza, entre otras cosas, es por la existencia de los complejos de edificios que tienen todos los hospitales y todas las áreas sanitarias. Tienen edificios, tienen laboratorios, quirófanos, boxes, etcétera, que eso sí que va a ser más particular y que va a ser más, en muchas ocasiones, difícil de actuar, aunque también, como se ha visto, hay medidas de actuación en equipamientos y en otras facetas de este área. Pero además consta de habitaciones. En los hospitales existen habitaciones que lo asemejan también al sector residencial, al sector hotelero. Tenemos cafeterías, tenemos lavanderías, hay oficinas. Es decir, al final, en el sector hospitalario vamos a tener un conjunto de lo que podemos encontrar en cualquier ciudad, de todos los servicios y de todas las actuaciones que hay en cualquier ciudad, pero concentrados en un espacio, en un volumen pequeño. Como digo, eso le va a dar una serie de particularidades y de especialidades, pero a la vez va a suponer un gran potencial de ahorro. Y además que se puede aprovechar la experiencia que se ha ido sacando de otros sectores y de otras áreas. Cuando se habla de eficiencia energética, se tiende a intentar estandarizar el máximo posible, como en todas las áreas, pero evidentemente lo que siempre defendemos es que cada actuación es un mundo. Cada actuación hay que estudiarla, hay que analizarla independientemente, aunque siempre vamos a poder encontrar áreas comunes que sean deseables de esa estandarización a todo el sector. En función de la actuación en la que estemos hablando, que estemos analizando, nos vamos a poder encontrar siempre que hay una importancia en los consumos de climatización importante, tanto de calefacción como refrigeración, tratamientos de aire. La iluminación es otro de los factores importantes, el agua caliente sanitaria, y luego hay otros en el cual se engloba, que en unos casos podemos ver que en muchos estudios se desprecia, se dice, bueno, es que el otro, comparado contra esto, en mi situación específica no tiene relevancia, lo puedo despreciar, y en otros, en cambio, supone un porcentaje bastante amplio de la tarta, como sería este caso de aquí. Por eso digo que cada caso debe ser analizado y estudiado de una forma independiente. No obstante, sí tenemos claro que hay un bloque, como es el de la climatización, iluminación y agua caliente sanitaria, que en todos los casos hemos visto que tiene una relevancia importante. Cuando se acometen un análisis o un estudio o unas actuaciones de implementación de eficiencia energética, vamos a plantearnos tres posibilidades. La primera, y normalmente además cuando ya está construido, se plantean en este orden. Lo primero es ver qué tarifa se tiene, hacer una optimización de esa tarifa, de forma que consigamos
una disminución económica, un ahorro en la factura. Lo siguiente que suele acometerse es una optimización de las instalaciones, y además normalmente en este orden. Vamos a ir primero a ver la iluminación, el ACS y la climatización, ¿no? Pero primero se mira la iluminación. Optimizando las instalaciones, pues conseguiremos una disminución del consumo y también un ahorro, por lo tanto. ¿Por qué en este orden? Y estamos hablando no solamente en este sector, esto puede ser general para cualquier, incluso para una ciudad entera. Si nosotros actuamos sobre la iluminación, vamos a tener, es un área sencilla, es relativamente fácil hacerlo, solamente hace falta una inversión económica. En cuanto a obra, no supone una gran intervención y el retorno es inmediato. Si yo tengo un incandescente y lo cambio por un LED, al mes siguiente ya he tenido el retorno. Y además es un retorno importante, tal y como están ahora mismo las tarifas, y que probablemente tenga un payback con una amortización muy corta. Con la climatización, pues estamos en un caso parecido, ya no es a lo mejor tan sencillo, no es tan fácil cambiar una caldera como cambiar una bombilla, pero no obstante también tiene una actuación realmente programable que se puede llevar a cabo en un periodo corto de tiempo con una inversión no muy elevada y que también vamos a poder obtener un retorno importante en poco tiempo. Va a depender del estado inicial de la instalación, evidentemente. Si nosotros partimos de que tenemos una caldera de gasóleo muy vieja, pues cambiarla por una caldera moderna realmente no es muy complicado y va a tener una inversión importante. Y por último, bueno, aquí hay dos servicios que realmente influirían más sobre la demanda que sobre el consumo. Pero vamos, y por último, lo que se suele mirar, si se mira, en el mejor de los casos, que muchas veces ni se mira, es la optimización del edificio. Y este es realmente el que nos va a producir esa disminución de la demanda. En una condición ideal o en una actuación integral, lo suyo sería hacer el camino inverso, empezar por la optimización del edificio. Si nosotros optimizamos la demanda y en función de la nueva demanda diseñamos los nuevos equipos, vamos a conseguir una eficiencia energética mucho mayor que si lo hacemos al revés. ¿Qué es lo que pasa? Que optimizar el edificio muchas veces, la mayoría de ellas, implica tocar la envolvente. Tocar aislamientos. Hay una serie de actuaciones que se hacen en rehabilitación energética que están bastante de moda últimamente, que es, por ejemplo, como decía una arquitecta, ponerles abriguitos a los edificios. Es decir, usar la fachada ventilada, por ejemplo. Es una herramienta de rehabilitación. Nosotros en el edificio en el que estoy yo, precisamente hace poco se ha hecho una rehabilitación de ese tipo. Es un edificio de oficinas, pero bueno. Y lo que se ha hecho ha sido la fachada, era realmente complicado tocarla, y lo que se ha hecho ha sido poner una fachada ventilada con un aumento de aislamiento. Bueno, es una solución que desde luego es más económica que ponerte a tocar fachadas de verdad, pero no obstante aún así sigue implicando un periodo de obras, un periodo de ensuciamiento, por decirlo de alguna forma, general, que puede ser complicado, y más en un sector como es el que estamos hablando aquí, hospitalario. Pero no obstante, si hacemos primero esa actuación, si realmente se hace una optimización del edificio, todas las medidas que después se hagan van a ser mucho más efectivas. Nos podemos encontrar, como hemos visto en algunos casos, que se hizo primero una optimización en las instalaciones, se cambiaron calderas, después se hizo una actuación sobre el edificio y se disminuyó la demanda del orden del 25 o del 30%. ¿Qué es lo que pasó? Pues que acto seguido las nuevas instalaciones estaban sobredimensionadas. Es absurdo, no tiene sentido. Si se va a plantear, el orden debe ser el inverso. Y luego, por supuesto, dentro de la optimización del edificio, aunque ya no es la parte directa de la optimización, sí que también se ha visto en este congreso y tiene un carácter muy importante, un peso muy importante, es la caracterización de los edificios. De forma que si empezamos haciendo una buena auditoría basada en datos experimentales y en datos de simulación de modelizado mediante programas validados, por supuesto, es cuando realmente vamos a poder acometer las otras actuaciones de una forma sensata. ¿Cuál es el objetivo final? Pues llegar a edificios de energía de consumo casi nula o de edificio de balance neto, que es otra de las opciones. Bien, el primero de los sectores que hemos visto es el de la iluminación, el primero de las actuaciones. La iluminación tiene importancia desde el punto de vista no solamente energético, que tiene mucha importancia, por supuesto, sino también porque es un elemento que va a dotar de mayor confort visual, pero de mayor confort y además de seguridad. En instalaciones de este tipo, la iluminación es uno de los elementos importantes. Pero cuando se hace ese análisis,
Evidentemente, tiene que ser un análisis diferenciado por usos y por espacios, y lo que ya a lo mejor no se tiene tan en cuenta en muchos casos es el uso de la luz natural. El uso de la luz natural, bien estudiada, proporciona un ahorro energético fundamental en cualquier edificio, y además es el que nos va a conseguir una calidad más alta en cuanto a la iluminación. Pero, como digo, teniendo en cuenta ese estudio por espacios y por diferenciación. Cuando hablábamos también de la optimización, en obra nueva es mucho más sencillo. Evidentemente, una rehabilitación en la mayoría de los casos no es abordable, pero, por ejemplo, plantearse incluso la situación de los locales teniendo en cuenta esa iluminación natural. Si yo voy a necesitar tener un área de iluminación controlada, fija, sin sombras, o sea, con unas condiciones muy específicas, que me va a exigir una iluminación artificial al 100% o prácticamente al 100%, y eso lo pongo en una orientación norte en la cual no tengo ventanas, no estoy perdiendo ese espacio para una posible orientación sur en el cual puedo tener una ganancia de radiación solar para otros usos. Si yo en una orientación sur puedo poner una habitación de forma que sea permisible la entrada de luz natural, por un lado estoy mejorando la climatización de esa sala mediante el acceso de radiación solar de una forma gratuita a través de los huecos en invierno, con el correspondiente estudio de sombreamiento para que en verano no sobrecalentemos, pero además, desde el punto de vista de confort, también se agradece tener esa entrada de soleamiento. Esa diferenciación por espacios, teniendo en cuenta la iluminación natural, es importante. Si tenemos en cuenta iluminación natural, como decía, tenemos que tener en cuenta los sistemas de control. Con artificial es muy fácil. Yo puedo poner un on-off o incluso puedo poner un regulador de intensidad. En la iluminación natural, la regulación es el sombreamiento. Es utilizar elementos de sombreamiento. Y si utilizo elementos de sombreamiento, ya aprovecho para decirlo, lo suyo es que el sombreamiento vaya siempre al exterior, porque así me sirve también como control de climatización. Si yo pongo la típica persiana veneciana en el interior, vale, como control de iluminación es perfecta, pero como control de térmico, de refrigeración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy parando la radiación solar una vez que está dentro del edificio. En verano eso es una carga de climatización. Si yo la persiana la tengo, o el sombreamiento lo tengo a cara externo, la estoy parando fuera y en verano no es una carga de climatización. En edificios medidos puedo aseguraros que el tema del sombreamiento en ciertos climas de España, en la región centro, por ejemplo, puede suponer un 20 o un 25% de la energía consumida en climatización. Simplemente tener bien estudiada el sombreamiento o no tenerlo bien estudiado. En refrigeración me refiero. Y luego otros elementos, si usamos la iluminación natural, tener detectores de regulación diurna y que la iluminación en la sala sea proporcional a la cantidad de iluminación natural que nos está entrando. Y, por supuesto, los detectores de movimiento. Otro de los aspectos es el de las instalaciones de climatización y de agua caliente sanitario. Bueno, aquí hay un mundo. Tenemos un mundo por delante en el cual las posibilidades son infinitas. Desde luego, lo inteligente es ir a sustituir equipos convencionales como calderas por calderas de eficiencia, intentando buscar calderas de baja temperatura o incluso de condensación, con recuperación de calor latente. En el tema de refrigeración, que las refrigeradoras sean de alto rendimiento. Pero luego tenemos otras opciones más, que a lo mejor ya entramos en otros temas no tan habituales, pero que son muy interesantes de tener en cuenta, como es, por ejemplo, el uso de bombas de calor con intercambiadores geotérmicos. Tampoco es nada que revolucione el mundo, o sea, es algo muy sencillo. Una bomba de calor al final lo que hace es mover calor de un punto a otro, de fuera del edificio a dentro del edificio o viceversa. Y lo que yo tengo es un intercambiador dentro del edificio y otro fuera. Bueno, si mi intercambiador está al aire, en invierno tengo 5 grados de temperatura y quiero meter calor dentro, mal voy. Si entierro ese intercambiador en el suelo, que está a 16 grados, porque ya a partir de 3 metros casi es constante todo el año, tengo que bombear de 16 a 22. Eso es un consumo energético mucho menor. Es así de sencillo, no tiene más misterio, pero eso sí, un COP de una bomba de calor con aerotermia o con geotermia prácticamente se dobla y conseguimos un doble en el COP.
Y ya que estamos, ir a sistemas, intentar buscar sistemas de trigeneración. Muchos hospitales tienen cogeneración, muchos de ellos. La trigeneración es un poquito más allá, un paso más allá, es decir, ¿por qué no buscamos elementos que, basados en recuperaciones de calor o en energías renovables o energías limpias, nos sirvan para generar no solamente calor y electricidad, sino también frío? Algo tan sencillo como vemos aquí, eso es una bomba de absorción, que no es nada más que una refrigeradora, la cual, en vez de ir alimentada con energía eléctrica, va alimentada con energía térmica. No es nada más que eso. ¿Qué es lo que pasa? Tiene unos rendimientos muy bajos. Si antes decía que una bomba de calor geotérmica te puede alcanzar un COP de 4, 5, 6, aquí estamos hablando que el rendimiento de una bomba de calor, la podemos encontrar, de una bomba de absorción, una de simple efecto, estamos a un rendimiento del 0,65, 0,70 como mucho. 1,2 si es de doble efecto, las de triple efecto todavía no están comerciales, pero bueno, pueden subir más. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a quemar gas para una bomba de absorción, porque no tendría mucho sentido. Prefiero utilizar un elemento con más rendimiento. Pero si yo tengo un calor residual de otro proceso, lo puedo utilizar para enfriar. O incluso desde el punto de vista medioambiental, aunque no sea ya tanto de eficiencia energética, si yo tengo un sistema solar que en invierno lo estoy utilizando para producir calefacción, resulta que en verano tengo un exceso de producción, porque con el agua caliente evidentemente no lo voy a cubrir, y tengo un exceso de producción que tengo que disipar. Bueno, pues en vez de disiparlo sí puedo poner una bomba de absorción, y a lo mejor no voy a cubrir el 90% de las necesidades de climatización, pero bueno, si cubro un 15, un 20, un 25, un 30%, eso que estoy cubriendo. Es decir, pensar de una forma global en las instalaciones y sobre todo no disipar. O sea, tirar calor o tirar frío es algo que debemos, desde el punto de vista de la eficiencia energética, es totalmente impensable. Otro de los elementos importantes en la optimización de las instalaciones es hacer ese análisis, como decía, se va a utilizar las 8.760 horas del año. Pues diseñemos las 8.760 horas del año. Es decir, no hacer diseños a pico, a peor día, etcétera, sino diseñar, mediante esos software de simulación que se han hablado, de modelizado y simulación, diseñar horariamente las instalaciones. Y si tenemos picos, no sobredimensionar, buscar un elemento modular que pueda cubrir los picos en caso de producirse. Otro de los elementos es el uso de las energías renovables, como decíamos, que deben estar incluidas. Las energías renovables, la energía solar muchas veces se pone dentro de la mano de la eficiencia energética, no tiene por qué. Yo puedo tener una instalación renovable muy limpia y muy poco eficiente energéticamente. No, se trata de que las energías renovables sean eficientes y formen parte de esa eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a estar usando energía solar, térmica o fotovoltaica, hablamos poco porque realmente los mayores consumos son térmicos, o se va a usar una biomasa, pues que tengamos en cuenta para qué lo vamos a usar. Es decir, como decía, si yo tengo una serie de captadores solares para calefacción que luego los voy a estar disipando, en verano eso es ineficiente. Pongamos una bomba de absorción y utilicémoslos. Y entonces ya tenemos una instalación eficiente. Tiene muchos usos, desde baja temperatura a una temperatura media o más baja temperatura incluso en uso de piscinas. ¿Qué quiere decir eso? Que utilicemos también la tecnología adecuada. Si yo quiero poner una absorción de doble efecto y voy a un captador plano, voy a ser muy poco eficiente. Si voy a un tubo de vacío, puede que lo sea un poco más, ahí andaré. Y si voy a un tipo Fresnel o una concentración, voy a estar bastante más, con una eficiencia mucho mayor. Es decir, utilicemos las tecnologías con sentido. Y, por supuesto, en el equipamiento médico, no voy a entrar, ahí son ustedes muchísimo más expertos, y, por supuesto, que cada uno tiene sus marcados, CES, etcétera, pero también tengamos en cuenta el consumo que tienen los equipos como uno de los elementos de selección de los mismos. Dentro del edificio, como decía, una vez que metemos el edificio estamos en la parte más complicada. ¿Por qué? Porque es un elemento casi caótico. Es decir, yo sé perfectamente controlar una caldera. Cuando la enciendo da calor y cuando la apago no da calor. Yo sé controlar una enfriadora. Es muy sencillo. Es más, sé cuánto me va a dar en cada momento. Soy capaz de calcularlo. Calcular cuánta energía me va a producir un muro trombé o me va a producir una fachada. Eso es muy complicado, o sea, depende de muchos más factores. Pero que sea complicado no quiere decir que sea imposible. De hecho, se hace, y se hace además con muy alta fiabilidad. Lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos. Yo lo entiendo desde el punto de vista de ingeniería, meter
un elemento, una técnica natural de acondicionamiento, como un elemento de calefacción, tratarlo igual que trato a una caldera, es difícil. O sea, no es sencillo, pero existen elementos de cálculo, programas. Hace 15 años, yo me acuerdo, trabajamos con muchos software diferentes, pero uno de ellos, que está desarrollado en la Universidad de Wisconsin, pues resulta que cuando íbamos a trabajar con las ingenierías en los proyectos y se lo enseñábamos, casi se nos echaban las manos a la cabeza diciendo, pero qué complicado, o sea, no puedo hacer un proyecto o diseñar una instalación teniendo en cuenta ese software. Eso hace 15 años, más o menos. Hoy en día la mayoría de las ingenierías están utilizando ese tipo de software. Más o menos complicado, más orientado a investigación o menos, pero se están utilizando. Y en ese tipo de software, para diseño, se pueden acoplar las soluciones pasivas con las soluciones activas. Y sí se puede tener en cuenta cuál va a ser esa producción. Se ha comentado también en la mesa anterior que uno de los problemas que tenemos en este caso es, por ejemplo, el clima. El clima, nosotros se suele trabajar con los ATMs o TMIs que se llaman, los sellos meteorológicos tipos, que te dan una solución basada sobre datos de 20 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que el año que viene va a hacer ese clima? No, evidentemente no. Puede hacer más frío, puede hacer más calor, no lo sé. Pero me está dando un valor de orientación y me está dando un valor que puede llegar a ser lo suficientemente bueno, teniendo en cuenta que la vida de un edificio no es de un año, sino que es de 20, 50 años, que se diseña ese tiempo. Sí sé que a lo largo de la vida del edificio esos valores son los que de una forma media estándar se van a conseguir. Y voy acabando. Otro de los elementos importantes que se ha visto es el sistema de auditorías y de gestión energética. Una gestión energética, como es obvio, es fundamental para cualquier tipo de instalación optimizada. Pero no solamente el sistema de gestión, que se ha hablado aquí de la 50.001, las antiguas 14.000, bueno, hay muchos sistemas. Podemos adoptar el sistema que consideremos más apropiado. Pero tampoco nos quedemos solamente allí, porque no existe el sistema de gestión perfecto. Podemos hacer complementos, podemos tener en cuenta, por ejemplo, elementos de monitorización real en condiciones reales de uso, para poder hacer, el profesor Servando Álvarez lo comentaba antes, hacer esos análisis directos, que serían la simulación, y el inverso, que sería el modelado a partir de datos experimentales. Ese tipo de análisis es importante, es muy importante llevarlo a cabo, hacerlo, porque como bien decía él, realmente es el único que nos va a garantizar que lo que estamos haciendo es verdad, y que es cierto y que no nos estamos equivocando. Y luego, todas las medidas de ahorro energético que se propongan, desde luego, tienen que tener un plan de medida y de verificación. Hay muchas instalaciones que se están planteando desde el punto de vista de la empresa de servicios energéticos. Una empresa de servicios energéticos es un elemento muy útil, pero que tiene que tener una definición clara y perfecta de esta medida de plan de verificación, del plan de medida y verificación. Porque si no, ¿cómo garantizamos? Como bien se decía también antes, ¿cómo se garantiza que el ahorro que se decía que se iba a tener realmente es ese ahorro? Y no solamente que es ese ahorro, sino que ese ahorro es producido por las medidas que se han adoptado y no porque hace más calor o menos calor este año. Es difícil, realmente es muy complicado hacer ese desacoplamiento entre los parámetros extrínsecos e intrínsecos de las instalaciones, pero es algo que es necesario. Existen protocolos internacionales, como el de la EVO, de ASRAE, existen varios. Podemos aplicar el que sea, siempre va a ser mejor que no aplicar ninguno, está claro. Yo no aconsejo ni uno ni otro, pero alguno hay que aplicar. Y lo que sí sería bueno realmente es que se mejorara, que se complementara, y yo espero que algún día en España podamos tener realmente una buena metodología de medida y de verificación propia basada en las características específicas de nuestro país. Otro de los elementos, muy rápido, que quería decir, cada vez más estamos yendo a instalaciones, a lo que se llama la microgeneración distribuida, instalaciones más grandes pero pequeñas, dentro de áreas. Es decir, por ejemplo, otro de los elementos que está muy de moda, que seguro que han oído hablar ustedes, son de las ciudades inteligentes, las smart cities, etc. Ahí una de las cosas que se está haciendo es una tendencia, que además es una tendencia claramente marcada por Europa, hacia las soluciones de distrito, de barrios. Es decir, yo monto una red de calor, una red de frío, incluso una red de trigeneración que da servicio a un barrio. Y en ese barrio hay viviendas, hay colegios, hay hospitales, hay de todo. Y en cada uno de estos elementos lo único que yo pongo es un intercambiador. Y tengo una empresa exterior, puede ser una ESE, puede ser una mancomunidad, puede ser lo que sea,
que da ese servicio y luego en función de los consumos facturo, ¿no? Ese es otro de los elementos que también hay que tener en cuenta, que muchas veces, sobre todo en sitios donde se pide tener duplicidad de instalaciones por seguridad, es otro de los elementos que, aunque hoy en día en España no es excesivamente habitual, pero yo apuesto que de aquí a 10 años vamos a ver un incremento de este tipo de instalaciones en las ciudades, que es donde estamos, en las cuales también, por un lado, nos van a simplificar la vida porque vamos a poder externalizar una serie de elementos, como es la generación, y por otro lado, vamos a tener, a lo mejor no facilitar, pero sí va a modificar cuál va a ser la actuación de los sectores de ingeniería dentro del sector hospitalario. Y dentro del sector de ingeniería, que por último ha habido una ponencia esta mañana que se llamaba algo así como el personal de ingeniería como materia prima para la eficiencia y el ahorro energético, que la he reproducido el título tal cual, porque considero que, vamos, me ha gustado, simplemente porque es uno de los elementos que nosotros más hablamos en todos los proyectos, en las charlas, en las conferencias, que en todos los sectores, al final, se habla de eso, de la ciudad inteligente. No puede haber una ciudad inteligente si no hay ciudadanos inteligentes. No puede haber una instalación eficiente si no es eficiente el personal que la diseña, que la ejecuta y que la mantiene. Y por lo tanto es fundamental que ustedes, pues todo el sector de la ingeniería, sean profesionales que estén concienciados y con un acceso sencillo y rápido a la información sobre la eficiencia energética, que es una de las cosas que entiendo que este congreso ha pretendido suplir. Nada más.